La entrevista en 10 Televisión esta noche abordando un asunto que sin duda es actualidad, ha sido y sigue preocupando sin duda, como sabrán, tras lo ocurrido el pasado 28 de abril en la estación Linares Baeza y en Linares también con el clan de los alicantinos que dejó, recuerden, 4 agentes heridos y 7 personas detenidas. Se ha avivado la voz de alarma de asociaciones de la Guardia Civil, como es el caso de la Asociación Unificada de Guardias Civiles y la Asociación Española de Guardias Civiles. En los últimos días pedían medidas para evitar que se vuelvan a repetir sucesos como este. Han lamentado y denunciado que les faltan medios, tanto humanos como materiales, para llevar a cabo su labor con la mínima seguridad. Además, tenemos que tener en cuenta que con motivo de la crisis en los últimos años, pues se ha visto reducida considerablemente esa tasa de reposición. De todo ello vamos a hablar esta noche, lo hacemos sentando a la mesa a nuestro invitado. Él es Javier Sarobe, es el secretario general provincial de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en nuestra tierra, en la provincia de Jaén. Javier, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Gracias, igualmente. Gracias por acudir a la llamada de esta casa. Victoria Jiménez, compañera, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, comencemos por analizar o por plantear un poco sobre la mesa la radiografía de una provincia como la nuestra. ¿Es Jaén una provincia tranquila en este sentido? Bueno, afortunadamente, porque la tasa delictiva de Jaén es una de las más bajas de España, en modo global, hablando en modo global, sobre todo de delitos más graves, como pasamos a homicidios. Entonces tenemos una tasa delictiva relativamente baja, pero sí es cierto que también tenemos ciertos tipos de cuestiones enquistadas, como es la que precisamente nos ha llevado a la situación de Linares Baeza. Aumento de la delincuencia relacionada con clanes. Los piquiquis, los mayarines, los alicantinos han pedido ustedes un plan integral de seguridad que permita acabar con esta situación. Y hablan de falta de medios. ¿Qué es lo que pasa? Revívanos o cuéntenos qué es lo que pasó el otro día en Linares Baeza, después en Linares, porque fueron momentos realmente tensos y donde la Guardia Civil y la policía se vio de alguna manera desprotegida ante el importante número de personas que estaban dentro de ese clan y que estaban activamente participando en el conflicto, ¿no? Efectivamente, la problemática sí de más bien también es un incremento de su violencia, ¿no? de su acción violenta, ¿no? Porque cada vez se va notando, no sé, a lo mejor por contagio de ciertas zonas como el campo de Gibraltar o como en otro tipo de noticias, están ven un envalentamiento hacia las actuaciones de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, sobre todo cuando se ven en mayor número, en mayor cantidad de personas, como sucedió en esta operación del Cuerpo Nacional de Policía en Linares Baeza, que efectivamente se agrava debido a que tanto las plantillas de Policía Nacional como de Guardia Civil ya llevamos muchos años denunciando las organizaciones representativas de ambos cuerpos que tenemos un déficit crónico. De por sí arrastramos un déficit crónico siempre en la provincia debido precisamente a esa situación de cierta calma o de cierta baja tasa delictiva, entonces siempre se potencian otras provincias a lo mejor que sí las tienen más altas. Conclusión, luego se ha acumulado con la situación de crisis, entonces, de por sí nosotros calculábamos que de por sí ya en el año 2014-2015 padecíamos un déficit crónico de unos 400 agentes con respecto a la plantilla real, tema que nos reconoció la propia subdelegación de gobierno en julio del 2015, en una rueda de prensa que reconoció que solo en Guardia Civil había un déficit de 350 agentes, solo basándose en la tasa de agentes que debía de haber por los habitantes, teniendo en cuenta que Guardia Civil cubre prácticamente la mayor parte de la provincia de Jaén. Pero en Policía Nacional también ya tasaban un déficit de 150 agentes, que claro, es un déficit muy alto, muy elevado, teniendo en cuenta que se ocupan de los cascos urbanos más relevantes de la provincia, ¿no? Precisamente como Úbeda, la capital, Linares, y claro, ese déficit causa este tipo de cuestiones, que no tengan las suficientes patrullas. También afortunadamente pudieron contar los compañeros con el apoyo de policía local, pero por ejemplo en el caso de Guardia Civil la mayor parte de nuestros términos municipales carecen de policía local o tienen policías muy pequeñas, de 1, 2, 3 agentes, ¿no? O sea que también a nosotros nos viene un hándicap bastante importante. Entonces, claro, todo este déficit de por sí causado, además fue una tormenta perfecta, puesto que sucedió en el fin de semana que estaba la romería de la Virgen de la Cabeza y, pues evidentemente un gran contingente de guardias civiles y también de policías nacionales, tanto los adscritos autonómicos como
los de general, de dependencia estatal, pues se encontraban en la romería, porque una romería de una masa de población muy grande, ¿no? Entonces no se puede dejar desatendida, y curiosamente y desgraciadamente pues se encontraba en esa misma zona la unidad, digamos, que la Guardia Civil hubiera podido ser más efectiva en este problema puntual de Linares de Baeza, que era la USECI, que es una unidad bastante mejor preparada y equipada que es la unidad de seguridad ciudadana, que digamos que sí, vamos y servimos para todo, ¿no? Pero claro, somos aprendices de todo, maestros de nada, porque tenemos que servir para todo, para llevar un caso de Biogen, para llevar un robo normal, y ahora, por en este caso, pues para unos desórdenes públicos de un nivel bastante alto. Javier, caldo de cultivo, decía, apropiado para suceder lo que ocurrió, por desgracia. Hablaba y preguntaba mi compañera Victoria por ese plan integral de seguridad que se pide, que se exige ese incremento de medidas, en cualquier caso, de medios materiales, de medios personales. ¿Cómo podríamos enumerar qué pedís, qué se exige, sí, bueno, qué se necesita? Aparte, bueno, lógicamente, aparte de una ampliación general de toda lo que es la plantilla, básicamente primero que se cubran las vacantes, la enorme cantidad de vacantes que ahora mismo tenemos, que bueno, en unidades precisamente de investigación, pues tenemos ya de por sí bastantes vacantes disponíbles, pero bueno, las generales, pues tenemos, bueno, calculan que unos 105 vacantes, nosotros calculamos bastantes vacantes más, incluido, por ejemplo, la propia unidad USECI se encuentra casi en vacantes ocupadas realmente en cerca de la mitad de la plantilla, nada más. Cuando solo son escasamente una docena, la otra mitad más o menos se compensan con gente que se cogen de unidades territoriales para rellenar esos huecos, pero de modo temporal, puesto que esas vacantes no se publican. También, evidentemente, unidades de investigación, porque evidentemente la lucha contra este tipo de clanes o organizaciones no solo es con seguridad ciudadana o con unidades de choque, como pueda ser la USECI, o incluso más superiores como el GRS de Sevilla, etcétera, etcétera, sino que es sobre todo investigación. Las propias unidades de investigación, policía judicial, dentro de la policía judicial, EDOA en este caso sobre todo, evidentemente también necesitan medios materiales y humanos, porque bueno, también son bastante escasos y además están bastante dispersos. Luego, evidentemente, la colaboración entre ambas fuerzas, sobre todo las estatales, es crucial. O también incluido, pues lo que vengo diciendo también, una implicación municipal, una implicación de los propios ayuntamientos, no digo el caso de Linares a lo mejor, pero sí de otros ayuntamientos que tienen unas plantillas muy reducidas de policía municipal, o incluso no tienen o cuentan con unos vigilantes municipales, que bueno, son una especie de policías municipales B, que están en unas condiciones de formación y de retribución y de derechos laborales un poco reducidas, ¿no? Que también están un poco abusando, digamos, un poco de su uso. Entonces, digamos, todo eso, y seguir implementando la colaboración entre las administraciones, que en este caso tenemos implicadas municipales, autonómicas y nacionales, y evidentemente con la cuestión de incrementar y mejorar la fuerza y cuerpo secreta, y sobre todo también rejuvenecerla un poco. Necesitamos más plantilla, más joven, porque hacía alusión al tema de la falta de plantilla, pero también es una realidad que esa plantilla se envejece cada vez más en la provincia de Jaén, ¿no? Es una realidad constatada, ¿no? Por sí que comentaba, la provincia de Jaén es una provincia, digamos, entre comillas, terminal, no una provincia de paso como otras muchas provincias, porque de por sí aquí hay mucha vocación en la provincia por pertenecer a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. Aquí hay pueblos famosos como Nogalejo, Villalgordo, donde casi todas las familias tienen uno o varios miembros en el Cuerpo Nacional de Policía o en la Guardia Civil, ¿no? Entonces, no son provincias donde se pase, normalmente la gente quiere venir a terminar a Jaén porque es su tierra, ¿no? Y entonces, claro, de por sí ya muchas veces se llega después de un rosario de destinos por toda España, incluso tirando directamente a País Vasco, Navarra, puesto que a partir de los 3 años de destino en esas regiones pues se obtiene un preferente que les da prioridad a la hora de coger plaza en Jaén, ¿no? Entonces, claro, aquí ya mayormente suelen llegar eso, ya con un veterano, con una enorme veteranía, ¿no? Entonces, y ahora se ha complicado la situación con la tasa de reposición del 10% impuesta durante la época de crisis. Entonces, todo eso ha llevado a un envejecimiento, a un aumento de la edad media, tanto en Policía Nacional como en Guardia Civil, que claro, evidentemente no resistimos de la misma manera a los impactos, las lesiones, las caídas, los accidentes de los vehículos oficiales, ya no sean por persecuciones, simplemente, bueno, pues como hace poco tuvimos desgraciadamente un impacto por la noche, porque el compañero estaba cansado, llevaba su segunda noche, fue en Baños de la Encina y tuvo un pequeño accidente, afortunadamente fue leve, pero bueno, no es lo mismo tenerlo a unas ciertas edades que a otras, ¿no? Ya cuando ya se lleva el cuerpo muy cansado, ¿no? Desde luego. Hablan también del incremento en los últimos años de las agresiones a los agentes, tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil, de una escala además de violencia contra las fuerzas y cuerpos
de Seguridad del Estado han llegado incluso a plantear una reforma en el Código Penal, ¿no? Sí, afirmativamente. Claro, siempre hemos estado, ya por un lado, tanto, por lo menos en nuestra asociación hemos optado evidentemente por el diálogo político con las fuerzas políticas y los distintos entes, precisamente para un reforzamiento de lo que es la figura del agente de la ley, puesto que, bueno, ya vemos como, por ejemplo, en otros países de nuestro propio entorno se castiga bastante más contundentemente la agresión a un agente cuando está identificado y está haciendo labor, porque en realidad está representando al Estado y, por lo tanto, al Estado de Derecho, a la propia ley. Entonces, está ejerciendo como representante del Estado. O sea, si le agreden a esa gente es como si estuvieran agrediendo a todo el Estado y, por ende, a casi a todos los españoles, por lo menos los honrados, ¿no?, digamos. Entonces, por un lado eso, la modificación de las normativas, y por otro lado, evidentemente, el reforzamiento de las propias sentencias en los tribunales. Por eso, por lo menos en nuestra formación, siempre procuramos que nuestros afiliados acudan a exigir sus daños y perjuicios a los tribunales con acompañamiento de abogados, de nuestros letrados y abogados, precisamente para que no quede que si acuden a lo mejor de otra manera sin personarse como acusación particular, pierde por quitarse el caso, a lo mejor pues lo rebajan, la negociación entre la parte acusadora y la parte defensora pues llega antes, se quedan en penas inferiores, etcétera, etcétera. Tenemos casos extremos, por ejemplo, como el caso de Alsasua, en la que UGC tiene personación particular contra los agresores de los dos compañeros de Alsasua. También nos hemos personado en casos como en Algeciras, contra el asesinato de los compañeros en Teruel, el famoso caso del ruso. En ese tipo de casos nos personamos cuando a lo mejor, como pasó, pues, desgraciadamente pasa en el caso de Teruel, los propios ya no pueden personarse puesto que fueron asesinados, pero nosotros nos personamos primero para el endurecimiento de las leyes de las sentencias contra ese tipo de agresiones, para que los propios tribunales de justicia adquieran una confianza de reconocer a los agentes como lo que son, ¿no? Sí, Javier, ¿cómo estamos en cuanto a delitos en el campo? Porque desde la subdelegación del Gobierno todos los años se insiste en que se refuerza el trabajo de la Guardia Civil en el campo, los equipos Roca, pero no sé si vosotros tenéis la misma opinión al respecto, si se puede hacer una buena labor en el campo en función del número de agentes que hay para ello. Claro, el problema de los equipos Roca, hablando en plata, es desnudar a un santo para vestir a otro, porque en realidad los equipos Roca no significa una ampliación de una plantilla, no significa una especialización de una plantilla, significa yo cojo gente precisamente de seguridad ciudadana, que por desgracia es el saco, ¿no?, de donde todo el mundo echa mano. Es el tronco de la Guardia Civil, lo que hemos conocido como los rurales o la pareja, eso es seguridad ciudadana, ¿no? Lo que pasa es que, claro, antes éramos más del campo, pero ahora tenemos que hacer más de policía, ¿no? Entonces, precisamente se abandona un poquito del campo, puesto que ahora tenemos que centrarnos un poco más en las carreteras, en las barriadas, en las zonas de consumo y venta de drogas, en las zonas de botellones, en las zonas donde hay otro tipo de delitos. Entonces, por desgracia, se tiene que abandonar un poco el campo, digamos, porque parece que no es tan rentable, ¿no? No sabemos. Y entonces, claro, también los equipos Roca se componen precisamente de esta gente, que, bueno, que a lo mejor dice, voy a coger a 2 o 3 y los meto. Ahora, por ejemplo, teníamos ahora unidades de investigación que se dedicaban un poco más a la lucha contra el menudeo, los puntos de venta en la zona, ¿sabes? Igual, y ahora cojo a estos equipos de investigación y en la época de campaña los convierto en equipos Roca, o sea que en realidad ni estamos hablando de una ampliación de plantilla, ni estamos hablando de eso, desnudar un santo para vestir a otro, entonces no hay un arreglo. ¿Pero está el campo suficientemente atendido o no? Evidentemente no, porque estamos viendo que hay robos, pero no está mal que se está incrementando, por supuesto, lo que hay intento a través de la colaboración con las organizaciones agrarias, siempre el aumento de información a los agricultores acerca de medidas de prevención, para que ellos mismos pongan medidas a esto, pero claro, evidentemente no, el campo, vaya al campo difícil y siempre cada uno tiene su problemática, no todos los días puedo llevar el remolque, etcétera, etcétera, no puedo poner al cuartillo de apero, no le puedo poner una alarma de seguridad, pero bueno, siempre se lucha, y claro, evidentemente también la mejora de las bases de datos, la mejora de la colaboración, estamos en ello, pero digo, básicamente mayor parte del problema reside en falta de plantilla, aunque incluso se le eche mano al servicio cinológico y al escuadrón de caballería, que queda aparente, ¿no? Pero claro, también van manejando zonas, territorios que no conocen propiamente, porque son gente que están destinados a otras provincias. Entonces, tiene que hacerlo gente de Jaén, de los propios destinos de todas las poblaciones, pero claro, precisamente la falta de plantilla hace que se utilicen, nos concentren en otras cosas, digamos, que a lo mejor son índices más altos o que estadísticamente interesan más, porque por desgracia somos esclavos todos de las estadísticas. Entonces, claro, a lo mejor en el campo pues me puedo tirar toda una mañana dando vueltas al campo y no veo nada, pero claro, entonces el mando dice, usted es que no ha hecho nada, ¿no?
Pero claro, si me coloca en un área de servicio de la A4, de la A44, pues puedo encontrar 2 o 3 infracciones de tráfico, unas pocas de droga, a lo mejor una posesión de arma blanca. Ya dicen, mando, oye, pues, estadísticamente me interesa más. Entonces a lo mejor el perro que se muerde la cola con los números. Pues la realidad, como ven esta noche, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en este caso desde la óptica de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, hoy aquí en esta casa Javier Sarové, su secretario general provincial, aportando pues algunos datos y sobre todo esa radiografía de cómo estamos en la provincia de Jaén en este sentido. Javier, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias. Buenas noches, igualmente. Gracias, buenas noches, Victoria. Gracias, buenas noches.